Bien, vamos a empezar con lo que es modelo de información de gestión en Internet. Y acá tenemos las bases del modelo de información. Básicamente, esto es lo más importante. Se llama la base de información de gestión. Es una base de datos que almacena objetos gestionables. Cada objeto, por ejemplo, puede ser una dirección IP, puede ser un equipo Cisco, puede ser cualquier cosa que haya en la red. Esa base de información también se lo guarda tanto en el gestor como en los agentes. Es información virtual agrupada en vistas, al principio independiente del protocolo, pero en realidad es específica para SNMP, es decir, el protocolo que la ha implementado totalmente la MIP es SNMP, protocolo de gestión básico, y las definiciones de la MIP están especificadas para Internet. Ahora, estos objetos que contiene esta base de datos se deben a programación. Por ejemplo, cuando nosotros programamos en C, tenemos dos partes, la .h, que ahí está la definición, y la .cpp, que está la programación. Entonces, aquí hay lenguaje de definición, como por ejemplo, y lo voy a poner acá en el chat, XML, IDL, Corva, JSON y ANS.1, ¿ya? Esos son lenguajes de definición. Es decir, se define y cada fabricante, cada marca ya lo implementa a su manera. Ahora, un subconjunto de ese lenguaje ASN1 es SMI, es un subconjunto que se llama estructura de información de gestión, que es para la AMI. ASN1 es la anotación y definición de la información de la AMI. Bien, entonces, acá hablaremos un poco de ASN1. Se llama, ¿qué significa? Significa Abstract Syntax Notation 1, ¿no? Es decir, la primera notación sintáctica abstracta. Es un estándar de la ISO 8824 ITU-T X 208. Es una sintaxis abstracta. Tiene definición de datos y estructura de datos de forma independiente de las estructuras y restricciones disponibles en un sistema. En SNMP define el formato del PDU o la unidad de datos del protocolo del SNMP PDU, ¿no? Es decir, el PDU de SNMP. Define las estructuras de datos utilizados en la información de gestión, utilizado conjuntamente con reglas de codificación, por ejemplo, de una regla verde de la ISO 8825 y de la ITU-T X209. Acá tenemos tipos de datos que hay en ASN1. Estos son como los tipos de datos básicos. En base a estos tipos, se construye, por ejemplo, el tipo dirección IP. Se construye, por ejemplo, el tipo equipo router. Se construye, por ejemplo, el tipo eh, firewall, digamos, ¿no? Entonces, esos son los datos básicos que hay para definir objetos. Bien, entonces, tenemos acá los primitivos booleanos enteros, bitstring, octestring, null, of the identificator o descripción de objeto externo, real, enumerado. Y tienen un tag, ¿no? Un número. De 2 a 15 reservados, 16 secuencias, secuencia D, conjunto, conjunto D, que son para construir tipos listas o vectores. Tenemos acá tipos predefinidos, hay string numérico, string imprimible, string de teletexto, string de videotexto, string IA5, UTC time, o sea, tiempo UTC, tiempo generalizado, string gráfica, string visible, string general, string de carácter y 29 reservado, ¿no? Entonces, ese tipo ASN1. Ahora aquí define, por ejemplo, un nuevo valor, se le asigna con dos puntos, igual. Aquí, por ejemplo, creamos el tipo y aquí le asignamos, ¿no? Le asignamos
el valor, ¿no? Acá también podemos tener nosotros así una lista con su nombre, ¿no? Entonces, poner así. Ahora, hay módulos en ASN1 que son colección de descripciones ASN que tiene la estructura de definición, enlaces, declaraciones de tipo estructura y tiene un end, ¿no? Los enlaces sirven para importar, exportar declaraciones de otros módulos. Ejemplo, módulo vacío, definición, dos puntos igual, begin end, ¿no? Acá para definir. Acá, a ver, acá hay una regla sintáctica. Los distingue entre mayúscula y minúscula. Los nombres de tipo empiezan con mayúscula. Los nombres de los tipos primitivos se escriben con mayúscula, ¿no? Acá tenemos tipos primitivos y los otros tipos, ¿no? Los nombres de los valores y los campos se escriben con minúscula. Los comentarios de una línea empiezan por la marca menos menos y se llega hasta el final. El valor nulo se expresa como nulo con mayúscula, ¿no? Este de acá. Bien, acá por ejemplo, por eso que teníamos, este es un valor y este es el nuevo tipo que se ha construido en base a este tipo primitivo, ¿no? Bien, acá tenemos tipos construidos, por ejemplo, secuencia, que tiene una interfaz, un conjunto, que una interfaz ahora es de tipo set, acá es el tipo sequence, y ese es bastante similar. Secuencia o sea of, todos los campos son del mismo, efecto la equivalencia de sequence o set, ¿no? Y todos los tipos, por ejemplo, son A-string 5, en cambio acá cuando es secuencia, los tipos son diferentes, pero acá todos son ese, ¿no? Tenemos choice, se codifica uno de los campos de la estructura, ¿no? Tenemos una secuencia y diferentes tipos, y acá tenemos un tipo choice o elección, donde puede elegir uno de los dos, ¿no? Bien, cuando se define el valor, se decide cuál de los elementos choice se elige, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos mi interfaz es de tipo interfaz, y acá el nombre es ETH, identificación, va a ser posición, y va a ser enlace A, ya no va a ser número, ¿no? Y tipo eterno, ahí lo estoy definiendo. En los módulos, los macros se puede definir que se comportan como tipos básicos, se puede utilizar macro para tener mayor flexibilidad, ¿no? Acá estamos utilizando un macro, pero bueno, módulos y macros para el nivel que nosotros manejaremos, no, no lo vamos a aplicar. Y acá vemos el sublenguaje, el subconjunto del lenguaje de definición de datos ASN1, que se llama Structure of Management Information, ¿no? Es decir, estructura de información de gestión, o la SMI. Es el lenguaje de definición y especificación de las MIF utilizada en SNMP. Su filosofía es flexibilidad y extensibilidad. Utiliza un subconjunto de todos los datos disponibles en ASN1, es decir, es un subconjunto de ASN1. Todos los objetos gestionados se referencian por nombres, tiene una arquitectura jerárquica, sigue las reglas de codificación BERT, ¿no? Tenemos distintas versiones en SMI versión 1, en RFC 1155, es para SNMP versión 1. Predefine tipos comunes, por ejemplo, IP address, counter y el tipo gauge, ¿no? Tenemos declaración del macro object type, tipo de estructurados permitidos, secuencia. SMI versión 2 en el RFC 2578 define SNMP en versión 2. Extiende los tipos, macros y operaciones permitidos. Esto nos dice, por ejemplo, eh, en los Linux, voy a poner un ejemplo, en los Linux había el comando ifconfig, ¿ya? Pero hay algunos que ya han deprecado ese programa, porque viene a ser un programa, y se llama show as IPAD, por ejemplo, no se puede utilizar en vez de eso. Entonces, tenemos objetos que son ya deprecados, es decir, que están en paso a la obsolescencia, que ya no se utilizan, o los que están actualizados. Introduce mecanismos para manipular tablas. Tenemos cómo se identifican los objetos con un OID.
o identificador de objetos, ¿no? Entonces es un identificador global para los objetos gestionados. Es una secuencia de enteros que indica la posición del objeto en un árbol global de identificación. ¿Se acuerdan que ya vimos un adelanto? Es como una dirección IP, ¿no? Entonces, eh, son los únicos elementos con valores, son instancias de los objetos, compuesto por el OID del object type más el número de instancias. Tiene un esquema jerárquico, distintas responsabilidades de asignación de numeración en las ramas. Es similar a un DNS o una dirección IP. Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Fíjense, un momento y hasta donde ustedes lleguen, hasta ahí es el número y puede seguir cayendo. A ver, aquí hay una pregunta, dice. No, sí cuentan con una MIP, pero una MIP más reducida. Solo que no tienen la obligación de cumplimiento, se llama, de 50. ¿Están escuchando bien? Ya, eso debe ser por la lluvia, pues, ¿no? Que hay problemas de internet. De todas formas, bueno, es clase teórica, ojalá que la grabación esté haciéndolo bien para ya cuando se suba. Ya, bien, vamos a seguir y me informan, ¿no? Si no oyen, por favor. Entonces, este es el árbol de identificación de objetos. Si yo quiero la ISO, por ejemplo, sería uno nomás. Si yo quiero internet, sería 1361. Ah, si yo quiero las empresas, sería 136141, ¿no? Y si yo quiero, por ejemplo, snmp.11. Entonces así se va creando todo el árbol. Se puede derivar también. Cualquier empresa puede registrar sus extensiones en el árbol del MI global. Se llama Private Enterprise Number o el PEN, ¿no? Este de acá. En este, colgando de ahí se puede registrar, ¿no? Las empresas. Solo es necesario contactar con con el Internet Signal Number Authority, con la IANA, y ellos le van a cobrar un poco, ¿no? Evita que definiciones privadas usadas internamente entren en conflicto. Por ejemplo, ustedes crean y su tipo de hardware. Entonces, si no está registrado en la MIP de la IANA, entonces pueden tener problemas, ¿no? Pero bajo su rama, no solo utiliza SNMP, también el EDAP. Tenemos acá la lista completa de los números asignados. Por ejemplo, Cisco y Hermione, por ejemplo, no son dos empresas del área de redes. Vemos que Cisco es más importante porque tiene el punto 9. En cambio, Herminus tiene el punto 12.401. Tal vez si yo creo mi empresa va a tener el número 12.000 millones, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Tenemos la representación de objetos, de identificadores de objetos. Tenemos varias representaciones posibles como un entero, como se transmite en el PDU. Por ejemplo, tenemos MIP Object Identifier y acá 136121. O con el nombre equivalente, ISO OR.Internet MG MIP2 también. Los dos definen lo que es la MIP, por ejemplo. Con un nombre y su equivalente entre paréntesis, entonces se puede también hacer la notación combinada. Los identificadores de objetos heredan de forma unos que contribuyen sobre objetos previamente definidos. Por ejemplo, interface es lo mismo que la MIP2, es decir, 136121.2, ¿no? No sé si se ve acá en el acá está, ¿no? Interface. Entonces hereda. Bien, ¿cuáles son los OID en SMI, versión 1? Pues tenemos acá sus definiciones. Viene a ser un módulo de Sport Everything, Internet, Directory, gestión experimental, privado, empresarial, etcétera. Y acá tenemos sus identificadores de cada uno de Internet, Directorio, gestión experimental, privado y empresarial, ¿no? Internet va a ser ISO OR.1, ¿no? Y directorio va a ser internet.1, .2, .3, .4, private.
es decir, punto 4.1 sería Enterprise, ¿no? Y así se va creando nuestro árbol. ¿Qué tipos de datos primitivos tiene SMI? No se olviden que es una definición de SN1, pero orientado para la gestión de redes, por lo tanto, va a tener ciertos elementos, ¿no? De orientados a redes. Tenemos los datos primitivos, datos universales integer, octet, string, null, oye, identificar y construidos sequence y sequence hop, no tiene set. Tipos predefinidos, tenemos network address, es un choice que permite seleccionar varias direcciones, inicialmente solo IP address, ¿no? Que está eliminado en la versión 2, porque a partir de la versión 2 solo se utiliza IP address. IP address es un string de 4 octetos. Counter es un valor no negativo que incrementa hasta llegar al valor máximo, que vuelve a cero, ¿no? Valor máximo 32, es decir, que tiene 2 a la 32 menos 1, es como número máximo, ¿no? Gauge o calibre, entero no negativo que se puede incrementar o decrementar. No puede superar un valor máximo de 32 bits. Time ticks, entero no negativo que expresa el tiempo en centésimas de segundo en un determinado momento. OPEC, los atributos codificados como Object String, ¿no? En la versión 2 se denomina los tipos Gauss 32, Counter 32 y se añade Integer 32, Counter 32, 64 y Unsigned 32, ¿no? Entonces se va aumentando algunos tipos más para la versión 2 de SMI y de la MIP y de SNMP. Acá tenemos un macro definición de objetos, por ejemplo, con lo que viene a ser el tipo de notación, puede ser por acceso, el acceso solo escritura, solo lectura por defecto y no accesible. Y el estatus primario, opcional y obsoleto, ¿no? TCP Max Connection se llama, ¿no? Descripción, el límite del número local de conexiones TCP que la entidad puede soportar. En entidades donde el máximo número de conexiones es dinámico, este objeto debe contener el valor -1. ¿Por qué -1? Porque es dinámico, ¿no? Entonces tenemos acá la identificación y la descripción en qué lugar va a estar de la misma. Acá tenemos otros objetos que se están definiendo. Por ejemplo, acá bits numerados, eh, entrada, definición de partes, etcétera. Todo esto nosotros por el tiempo no vamos a crear modificaciones de la MIP, pero es para que ustedes sepan que cuando ustedes utilizan SNMP, por debajo, dentro de la base de datos de la MIP, hay un lenguaje que define los diferentes objetos para manejar lo que son las redes. Tenemos también los datos estructurados, tenemos las listas, que es una secuencia de diferentes tipos, donde los tipos son tipos simples, ¿no? Entero, octeto, string, booleano. Tablas es una secuencia de listas, solo se permite tablas de 2 dimensiones. La lista ya acá está definido de diferentes tipos, con sequence, y sequence of es del mismo tipo, ¿no? Pero este ya es el mismo tipo de tipos distintos, se podría decir. Acá tenemos, por ejemplo, una representación de lo que son las conexiones de TCP, ¿no? De la conexión de la tabla. Esta es una secuencia de entradas de TCP, y TCP es una TCP Connection Entry, y esa es una secuencia que tiene diferentes tipos, fíjense, ¿no? Todos los datos necesarios para saber el estado de la conexión TCP. Acá tenemos también ejemplos de interfaces. Una interfaz de red, qué propiedades puede tener, un índice, una descripción, un tipo, un MTU, una velocidad, una dirección física, un último cambio, un estado de operación, un estado de administración, etcétera, ¿no? Entonces ahí define una interfaz. Y acá tenemos acceso a los datos en tabla,
Y acá tenemos las diferentes entradas, ¿no? If index es la 1. Cada uno de los objetos que ustedes definan, cada uno tiene su propio numerito, ¿no? Y ahí va a tener su tipo, su descripción, ¿no? Si es localhost, si es Ethernet, etcétera. Bien, la MIB actual, la mayoría de los equipos ahorita está trabajando con SNMP versión 1 y versión 2. Ya se recomienda que estén trabajando en la versión 2. Dentro de las MIB estandarizadas, la MIB 2 debe estar implementada en los agentes SNMP. Y aquí tenemos, ¿no? Es punto 1, punto 3, punto 6, punto 1, punto 2. Y punto 2, punto 1, perdón, es la MIB 2. Y a partir de acá están los objetos de la MIB. Está dividida en partes como System, información del sistema, interfaz de la interfaz de red, IP, ICMP, DCP, UDP, GP, SNMP, relativo a la implementación y ejecución del protocolo en cada sistema, transmisión, información sobre esquemas de transmisión y asociación entre Internet y la subred estimada. Tenemos aquí algunos criterios. Para que un objeto esté en la MIB 2, debe ser esencial para la gestión de confianza y ser utilizado, no debe ser información que pueda derivarse y no es específico de una implementación concreta de Unix o Windows, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica sería, si defino un objeto, por ejemplo, defino el objeto persona, no está bien que yo tenga edad y yo tenga fecha de nacimiento, porque una se puede derivar de la otra, ¿no? En el caso de redes, por ejemplo, si yo tengo tiempo de envío y tiempo de llegada, entonces no tiene sentido que yo tenga un campo que se llame retardo, que viene a ser la resta de ambos otros tiempos, ¿no? Entonces, eso son recomendaciones, ¿no? Tiene que ser información útil y no derivable. Tenemos el grupo System, es el punto 1 dentro de la MIB 2, contiene objetos que describan alguna información básica sobre una entidad, obligatorio para todas las entidades agentes. Tenemos la descripción del sistema, identificación del sistema, tiempo operativo del sistema, nombre del contacto del sistema, nombres del nodo gestionado, localización del sistema, ubicación física y servicios que ofrece. Acá se puede desplegar en más según la capa que trabaja ese sistema, ¿no? Y tenemos otro grupo, interfaces IP, IFAMI status, opera status, la change operational, descripción, tipo, índice. Todo son información, fíjese, de interfase y lo que son el protocolo IP también tienen, ¿no? Tabla de enrutamiento, reenvío, tabla de dirección, etcétera. Hay otras MIP también, si bien la MIP 2 es el estándar principal, tenemos otra MIP, por ejemplo, RMON, RFC 2819 y RFC 4502 en la versión 2, ¿no? En la MIP 2.16. Es el monitor remoto, elemento externo que puede monitorizar una red y recabar información de esta, almacenándola o enviando alarmas de esa información. Tenemos puentes, tenemos RFC 4188 en la MIP 2.17, soporta de calidad de servicio. Bien, entonces los puentes soportan la calidad de servicio. Tenemos el Virtual LAN RFC 4363. Tenemos otra MIP de host, recursos de host, RFC 2790, 1225. Especifica los datos específicos que los equipos utilizan por humanos, no específicamente comunicaciones, ejemplo, sistemas Unix, PC. Información de periféricos hardware, capacidad de almacenamiento, programas instalados y ejecución, o sea, los procesos, memoria, etc. Tenemos una MIP de Ethernet RFC 2666, RFC 3635, RFC 4878, que es la MIP 235. Bien, entonces, esa sería una introducción a los modelos de Internet de gestión. Ahora vamos a profundizar un poquito más en el modelo de gestión de Internet.
tenemos premisa de diseño. Consecuencia, el impacto de añadir gestión a un nodo debe ser mínimo, tanto la implementación como el protocolo. A veces nosotros tenemos elementos de gestión que son demasiado pesados para el sistema que estamos gestionando. Lo mismo pasa en el área de seguridad. Entonces, eh, bien, tenemos nosotros eso, ¿no? El impacto debe ser mínimo cuando nosotros implementamos. Entonces, protocolos demasiado pesados como el SMIP de la ISO, que son muy buenos, no nos sirven, ¿no? En cambio, SNMP, que es la Fuerza de Trabajo Internet, la IFT, eh, sí nos sirve, porque no molesta mucho cuando se lo implementa. La complejidad debe residir en el gestor de la red, es decir, en el servidor, no en los clientes. Tenemos acá la evolución de cómo ha ido evolucionando SNMP. La primera aproximación, estamos hablando de marzo del 87, ¿ya? Empieza con SGMP, Simple Gateway Monitoring Protocol, hence High Level Entity Manager Protocol, y CMOD SMIP de la ISO sobre TCP. Bien, entonces esas son primeras aproximaciones. En febrero, en febrero del 88 se revisa a corto plazo SMP actualizado, y de ahí nace, es el precursor de SNMP que está revisado en 1990. A largo plazo tenemos CMOD. Primeras recomendaciones SNMP, SMI, MIP en agosto de 1988. Tenemos revisiones SNMP, MIP2 en marzo del 91, desarrollo de MIP particulares en 91, SNMP versión 2 en mayo del 93, revisado en el 96. Tenemos acá estándares, tenemos documentos principales de los estándares RFC 1155, tenemos SMI, estructura de información de gestión, la MIP, la base de información de gestión, RFC 1156, RFC 1213, y el protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol, RFC 1157. Tenemos acá documentos adicionales como el Concept Me Definition, SMI versión 1 para RFC 1212, SNMP versión 2 para el RFC 3416 al 3418, SNMP versión 3, RFC 3411, 3415. Tenemos RFC de aplicaciones de ampliaciones de las MIPS, Ethernet Chipsets, RFC 2666, WWMIP, RFC 2594, ADCL, RFC 3340, 2662 y BGP4, RFC 4273. Entonces tenemos esas definiciones de otras MIP, ¿no? de otros estándares específicos como ASL, BGP o la web, ¿no? Tenemos que en SNMP versión 1 el protocolo es una especificación elaborada en agosto del 88. Las estaciones de gestión independientes son concentradores, encaminadores y estaciones de trabajo con agentes. Define una MIP limitada, fácil de implementar con variables escalares y tablas de solo 2 dimensiones. Protocolo sencillo, funcionalidad limitada, seguridad reducida. Tenemos mecanismos de autenticación para las operaciones sencillas. Está hecho obsoleto por SNMP versión 2. Entonces, tenemos que fue la primera implementación y acá tenemos un modelo. Fíjense, la aplicación SNMP en la capa de transporte, UDP, IP y los protocolos dependientes del red, la MIP central, la estación de gestión, el NMS, tenemos el Network Manager y acá son agentes, ¿no? Son agentes, ¿no? Entonces tenemos acá el proceso del gestor y los procesos de los agentes. El protocolo SNMP maneja básicamente 3 operaciones en la versión 1. Las 3 operaciones son set, get y trap. Set significa que el gestor modifica un valor de los objetos del cliente.
Get, el gestor solicita valores de los objetos de un agente. Y trap, el agente envía el valor de un objeto al gestor de forma no solicitada. ¿Cuándo se envía un trap? Cuando hay problema. Por ejemplo, cuando está configurado para cuando tiene mucho calentamiento o cuando se está por colgar, entonces el agente le envía al servidor sin solicitarlo. Tenemos dos orientaciones: consultas y sondeos del gestor al agente en el puerto UDP 161 y alarmas, que son las interrupciones o estos traps, enviadas por el agente al gestor en el puerto UDP 162. Entonces los puertos que utilizamos son UDP 161 y UDP 162, aunque la versión 2 permite trabajar sobre TCP. No es recomendable. Tenemos acá las operaciones. Tenemos acá GET REQUEST, GET REQUEST, SET REQUEST, que son de gestor a agente. Y de agente a gestor tenemos GET-RESPONSE, que es en base a una de estas tres, y el trap, ¿no? El evento no solicitado cuando hay algún problema. Bien, entonces acá tenemos la descripción. GET-REQUEST, el gestor realiza una petición de valores específicos de la MIP del agente. GET-REQUEST, el gestor realiza una petición del objeto siguiente a uno dado en la MIP del agente, siguiendo un orden lexicográfico. GET-RESPONSE, el agente devuelve los valores solicitados por las operaciones anteriores del gestor. Es la respuesta a un SET request, GET request o GET request. SET request, el gestor permite asignar un valor a una variable en el sistema del agente. Traps, el agente informa de un suceso inusual predefinido, ¿no? Tenemos acá el formato de los mensajes en SNMP. Cada operación genera un tipo de mensaje. El mensaje se encapsula en un datagrama UDP que disminuye el procesado del mensaje y la complejidad del agente. Los mensajes de petición se reciben en el puerto 161 del agente. Los traps se reciben en el puerto UDP 162 del gestor. El formato de los paquetes siguientes: tenemos la versión del protocolo, la comunidad. Esta comunidad es, por ejemplo, gestión 2.2020, aunque estamos ahorita. Es decir, es un identificador que sirve de clave, una cadena de caracteres para realizar las operaciones solicitadas. Esta comunidad es el único mecanismo de seguridad en SNMP versión 1, entonces por lo tanto es bastante inseguro. Y tenemos el PDU con los datos, el comando, ¿no? Ya sea get, un set, un trap, ¿no? Cualquiera. Tenemos acá que también se puede hacer configuración de pasarela, que permite comunicar diferentes sistemas SNMP con sistemas que utilicen otros protocolos. Tenemos acá un protocolo de gestión propio y tenemos un mapeador, una pasarela, que convierte el agente al gestor en SNMP, ¿no? Para que se puedan hablar. Tenemos cómo se hace el control de acceso en el protocolo SNMP, y ahí está el problema. Una comunidad es una forma de establecer una relación entre un agente SNMP y un conjunto de gestores. Define autenticación, control de acceso y servicio de proxy. Pero es un texto en claro, ¿no? Entonces va a tener problemas. Tenemos acá: el sistema gestionado debe controlar su MIB local. Algún aspecto de dicho control: servicio de autenticación, limita el acceso de gestores, política de acceso, diferentes accesos a diferentes gestores, servicios de proxy. Si actúa como proxy, debe controlar el acceso a los sistemas a los que representa. Mantiene una política de acceso por cada sistema representado. Cada agente puede definir varias comunidades. Se pueden repetir las comunidades de diferentes agentes. Las comunidades actúan como valor secreto compartido entre agentes y gestores. Y esto es que sirve como una contraseña, y es el principal problema porque no deja de ser texto en claro. ¿Qué más podemos decir? Como control de acceso a la autenticación, la comunidad se transmite en todas las consultas SNMP enviadas e identificadas en ambas partes. El problema: no hay provisiones para cifrarla, existen comunidades que son preconfiguradas.
por ejemplo, comunidad routers, comunidad switches, entonces cualquiera puede hackearlas, ¿no? Problemas de autorización. Los agentes pueden definir vistas, conjunto de objetos que están asociados a la comunidad. Es decir, cada agente puede decir esta comunidad, la comunidad A, la comunidad pública, tiene la vista A, que es solo lectura de estos objetos. La comunidad privada tiene la vista B, que es A y B de lectura y escritura, ¿no? Entonces, nosotros podemos definir los agentes cómo le pueden consultar los gestores, ¿no? Si es que puede ser solo lectura, lectura-escritura o solo escritura. Bien, el subconjunto de la SN1, Structure of Management Information o Estructura de Información de Gestión, SMI, es el marco general con el que se definen y constituyen las MIPS. Identifica los tipos de datos que se pueden almacenar, cómo se representan y nombran formalmente los recursos u objetos, esquema para asociar un identificador único con cada objeto dentro del sistema. Anima a ser simple y extensible. Solo tiene datos escalares y matriciales escalares de 2 dimensiones, tablas. Tenemos 3 elementos claves: tipos de datos, objetos y identificadores de objetos. SNMP versión 2 fue publicado en 92, revisado en 96. Es un marco de trabajo en el que se pueden construir aplicaciones de gestión de red. Por ejemplo, gestión de fallos, gestión de calidad y gestión de la contabilidad. Define un protocolo para el intercambio de información de gestión. Cada elemento mantiene una MIP local. La estructura de la MIP está definida en el estándar. Al menos existe un sistema que lleva a cabo la gestión. Mantiene todas las aplicaciones de gestión. Los demás son agentes. Tenemos SNMP versión 2. Puede utilizarse de forma centralizada o distribuida. En la arquitectura distribuida, algunos elementos operan como gestor y otros como agentes. Tenemos el intercambio de información se hace con el protocolo SNMP versión 2. Es un protocolo sencillo de consulta, respuesta. Típicamente utiliza UDP, aunque también SNMP versión 2 puede utilizar TCP, pero como sabemos TCP es orientado a conexión, entonces no es muy, muy recomendable. No es necesaria una configuración fiable, porque las preguntas y respuestas son cortas, y si el elemento de gestión te va a molestar más que el equipo de producción, es peor, ¿no? Reduce la sobrecarga de gestión sobre el equipo gestionado. Falta de acuerdo de seguridad en la estandarización. Se mantienen todavía en SNMP versión 2 las comunidades como elemento de seguridad, es decir, un texto en claro que puede traer problemas. Tenemos acá el modelo de gestión de SNMP versión 2. Tenemos el servidor de gestión, el manager, el gestor. Tenemos acá otros managers y acá los agentes, ¿no? Estos acá son elementos intermedios y me sirve para hacer una arquitectura de gestión jerárquica. Por ejemplo, ¿no? El anterior SNMP versión 1 solo me servía para centralizar. Con SNMP versión 2 puede ser jerárquica y también distribuida. Ahora, ¿cuáles son sus PDU? Tiene también su tipo de PDU, su identificación de request, que puede ser get request, get net request, request, el trap o inform request, ¿no? Tenemos acá los valores de estado y las variables de datos. Este es un valor entero único para identificar de forma unívoca las consultas y tenemos la lista de identificadores de objetos y valores. Tenemos acá la comparativa de los paquetes entre SNMP versión 1 y la versión 2. Tenemos en versión 1 getRequest, en la 2 se llama getRequest también, es de gestor agente, solicita un valor de un objeto. La versión 1 getResponse, en la versión 2 getResponse, de gestor agente, solicita un valor del siguiente objeto en una lista. Acá tenemos getBulkRequest, eso no había en la versión 1, hay en la versión 2. Y desde gestor agente solicita múltiples valores, ese bulk significa múltiple. SetRequest, también en la versión 1 y 2, de gestor agente, fijar un valor para un objeto. Acá hay un InfoRequest de gestor agente, en la versión 2 solo, transmite información no solicitada, requiere asentimiento del otro gestor, ¿no? Es de gestor a gestor. GetResponse, en SMP versión 2 se llama solo response, de agente a gestor.
SNMP versión 2 puede ser también de gestor a gestor. Responde a una solicitud de gestor utilizando como respuesta a múltiples consultas. Y el trap, se llama SNMP versión 2 trap, SNMP versión 2, es de agente gestor, transmite información no solicitada. Tenemos acá la definición de SNMP versión 3, que fue desarrollado en 98, intenta dar respuesta a los problemas de seguridad en SNMP versión 1 y 2. Su RFC es el 3410, 3415, define la arquitectura completa y las capacidades de seguridad, pero no incluye toda la capacidad de SNMP. Se usa conjuntamente con SNMP versión 2. Define tres tipos de servicios de seguridad: autenticación y privacidad para la confidencialidad y el control de acceso. La autenticación y la privacidad está basado en seguridad basado en usuario o UCM, y el control de acceso está basado en vistas, ¿no?, que se llama BACME. Servicio de SNMP versión 3. La autenticación se asegura que el mensaje es de un origen identificado y no ha sido alterado, manipulado ni reenviado. Incluye un código de autenticación como mensaje que se llama HMAC. La confidencialidad cifra los mensajes utilizando DES o AES, ¿no? También estaba en experimento uso de gestión de claves asimétricas como Diffie-Hellman, no que una clave asimétrica, pero esto es muy pesado. No se utiliza ni siquiera en los sistemas de transmisión, peor en SNMP. Tenemos el control de acceso. Los agentes están preconfigurados para dar distintos tipos de nivel de acceso a la MIP de los gestores. Recoge el acceso a la información del agente, limita las operaciones que se pueden realizar, ¿no? Entonces, SNMP versión 3 trata de dar solución al principal problema, que es la seguridad en SNMP versión 1 y versión 2, con vista de usuario y vista, bueno, con lo que son modelos de usuario y modelos de vista, ¿no?, para mejorar la autenticación, confidencialidad y control de acceso. Bien, entonces, para finalizar lo que viene a ser los modelos de gestión, vamos a ver otros mecanismos no estándares de la administración o la gestión de la red. Perdón, de la gestión de la red. ¿Me dicen si se puede ver, por favor? Bien, vamos a ver, si bien acá está traducido como otros mecanismos de administración, vamos a ver lo que es otros mecanismos de gestión, ¿ya? Entonces, ¿qué mecanismos hay que no son SNMP? El mecanismo de gestión básico es SNMP, ventaja de protocolo estandarizado, tiene una cobertura completa de necesidades de gestión potencialmente, limitaciones, depende de la herramienta de gestión de red, tiene una MIP compleja, tiene limitaciones el estándar de la MIP, tiene operaciones reducidas. Las interfaces de usuario complejas. Los sistemas operativos genéricos proporcionan dos interfaces de usuario distintas. El elemento común es interacción con archivos y procesos. Todas las interfaces tienen eso. Tenemos dos tipos, que son la interfaz de línea de órdenes y la interfaz gráfica. La interfaz de línea de órdenes, o la shell, como esta de acá, tiene una ejecución interactiva de órdenes y utilidades básicas. Hay utilidades avanzadas basadas en la consola básica y también es programable. La interfaz gráfica, en Unity generalmente se habla de las X11 o las X.org. Puede ser sencilla o incorporar un escritorio completo, como las X-Window, como Genome, como KDE, ¿no? Tiene ejecución de aplicaciones gráficas. Estas son interfaces que se pueden utilizar también para la gestión, pero son complejas porque acá tenés que conocer un montón de comandos y acá tenés que instalar un montón de plugins para poder hacer gestión. Entonces tiene algunos problemas. Este tipo de interfaces no son apropiadas para dispositivos de comunicaciones. Tal vez para PC sí, para hacer gestión de PC, pero no para equipos de comunicaciones porque tiene gran complejidad, requiere mucho conocimiento para su uso y tiene gran demanda de recursos. En el caso de los gráficos, CPU, memoria, hardware adicional de entrada y salida, video, teclado, implica mayor costo. Tenemos mecanismos alternativos de gestión, por ejemplo, CLI, el Command Line Interface, interfaces comunes HTTP o CGI y syslog, ¿no? CLI
Es similar a una shell, pero limitada. Es decir, no es programable. Ustedes ya tienen que tener los conocimientos de memoria de esos comanditos y le da una información más limitada con el shell, pero también es por texto. Tenemos interfaces comunes HTTP o CGI. Muchos de ustedes han configurado su router inalámbrico por una web, ¿no? Que viene por defecto en el equipo, pero requiere obviamente que tenga recursos el equipo para tener esa página web. Y tenemos Syslog. Syslog está implementado en la mayoría de los sistemas operativos derivados de Unix y también algunos Windows, que le da información de lo que está pasando en el sistema. Bien, tenemos acá las interfaces CLI, es intérprete de órdenes textual, acceso vía terminal, por ejemplo, ustedes acceden por Telnet o SSH de forma remota o de forma local por un node modem o por DB9 o por un cable serial. Modelo de operación distinto a la shell. No se manejan archivos, se dan órdenes que se cumplen de forma inmediata. Es decir, no hay programabilidad en lo que son las interfaces CLI y no pueden manejar archivos. Son directamente órdenes. La shell puede meter y sacar datos de archivos, el CLI no. Tenemos órdenes. Órdenes habituales de una interfaz CLI, por ejemplo, son órdenes de consulta a los show, XXX, consulta del estado de interfaz, el CPU, memoria, rutas, etc. Volcado de configuración. Tenemos órdenes de modificación, modificación de configuración, activación o desactivación de traza y tenemos órdenes específicas. Paradas, reinicio, reset, restauración de configuración. Acá tenemos qué privilegios tiene la CLI, modo habitual, separación de privilegios. Tenemos el primer modo, modo monitor, operaciones solo de consultas, consulta o generación de traza, es decir, solo pueden hacer show. Tenemos elevación de privilegios, modo administración, puede cambia el prompt, por ejemplo, en Packet Tracer, bueno, en el iOS de Cisco, quiero decir, cambia del mayor al numeral cuando pasa a administrador, es el prompt, y las operaciones, pueden hacer operaciones que cambien el dispositivo, por ejemplo, pueden poner una IP, pueden poner una velocidad de una interfaz, etc. Depende del dispositivo, en algunos solo hay un modo administrador, si el equipo es muy chico no va a tener el modo monitor, solo va a tener el modo administrador. En algunos los niveles son programables, por ejemplo en los Cisco se llama usuarios limitados y usuarios privilegiados, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de esta interfaz CLI con estas operaciones que tiene add, commit, copy, delete, load, exit, generate, etc., ¿no? Tiene algunas operaciones de esta CLI. Ya, los protocolos de SCADA van más allá de la carrera de red de telecomunicaciones, pero entrarían a tener interfaz de modo CLI, las que no son gráficas. Obviamente pueden hacer sed y get, ¿no? Para controlar sus dispositivos, pero tienen sus propios protocolos. Los sistemas SCADA tienen, cada fabricante tiene prácticamente su propio protocolo, ¿no? Hay poca estandarización en la parte digital de la automatización. Entonces sí se entraría, pero no es parte de esta materia, ¿no? Entonces, ya tenemos acá una CLI, un ejemplo. A ver, en base a lo que hemos hablado, vamos a hacer un versus de lo que es la CLI versus la Shell. ¿Ya? Yo les voy a dar dos sistemas operativos, por ejemplo, uno es Cisco iOS y el otro es Routeros de MikroTik. En tu opinión, ¿cuál creen que se parece más a una CLI y cuál de esos se parece más a una Shell? ¿Qué dicen? ¿Cuál se parece más a una CLI y cuál se parece más a un Shell de esos dos sistemas operativos? De Cisco iOS y de Routeros. Cisco iOS a CLI y MikroTik. Routeros de MikroTik sería el sistema operativo, una Shell. Sí, Routero te permite hacer manejo de archivos, mayor importación e exportación de datos, tiene inclusive parte gráfica. En cambio, Cisco iOS es más CLI, tiene órdenes específicas, si bien maneja archivos, pero solamente es para sacar una copia de todo el sistema operativo o para obtener una nueva versión. Exactamente, no tiene más opciones gráficas.
Ahora, ustedes como futuros ingenieros, ¿creen que la marca más popular, es bueno que tenga opciones gráficas o no es tan bueno que tenga opciones gráficas? Bien, esto es esto es una discusión y yo opino como Mauro, ¿no? Mientras más difícil sea lo que hagamos, vamos a tener más opciones de trabajo. Mientras más se simplifique, ahí va a haber más gente que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, pero esto es opiniones nomás, ¿no? Bien, continuamos. ¿Qué ventaja tiene la CLI? Es su uso sencillo, economía en recursos, obviamente, porque es texto que ni siquiera maneja archivos, facilidad de gestión de configuraciones. La configuración es igual a órdenes a ejecutar para poner el dispositivo en este estado. Texto es fácilmente tratable, fácil de generar, almacenar y recuperar. ¿Qué problemas tienen las CLI? Eso que decíamos de los escadas. Cada fabricante tiene la suya, ¿no? Entonces, no hay una estándar y cada vez que cambias de equipamiento, pues tenés que aprender. ¿Requiere conocimiento de órdenes antes de operar? Obviamente que sí, si no, puedes dañar el equipo. Algunas CLI tienen ayuda integrada, pero limitada. No suele ser programable. Operación compleja puede requerir programación extrema, ¿no? Por ejemplo, expert. Entonces, si nosotros queremos hacer operaciones complejas o lanzamos muchos comandos o utilizamos alguna herramienta externa para hacerlo porque no es programable. Bien, hablemos ahora de las interfaces más utilizadas para configuraciones, que son las HTTP o las CGI. Muchos dispositivos ofrecen función de gestión vía HTTP o CGI. ¿Cuáles son los requisitos previos? Tenemos enlace, configuración de la red, más la configuración de la red IP. En muchos casos, preconfigurado. Alternativa de gestión rica, que ha desplazado a las aplicaciones de medida, ¿no? Antes se hacían aplicaciones de medida, ahora la mayoría más o menos sabemos cómo configurar un router vía HTTP, tiene normalmente una dirección IP 192.0.0.1 o algo así, y ahí vamos buscando, ¿no? Dónde se configura la IP, dónde el wireless, etc. Acá tenemos un ejemplo de configuración de un Nokia Network Manager, etc. ¿Qué ventaja tiene? Que es visual, es fácil de usar, mejor experiencia del administrador, menos requerimiento de conocimiento. Protocolos estándares, HTTP estándar y los CGI son los PHP, ASP, JSP para programar web. Entonces son protocolos estándares que permiten administración remota, también acceso multidispositivo. Puede extenderse con aplicaciones a medida, por ejemplo, si le ponemos JavaScript, si le ponemos Ajax, etcétera, ¿no? Active, ActiveX, etcétera. ¿Qué desventajas tiene que tener requisitos previos? El equipo cliente tiene que tener una configuración de red para poder hablar con el equipo que queremos administrar porque nos vamos a comunicar vía HTTP, entonces tiene que tener una configuración de red. Tiene problemas de desarrollo, interfaz de administración, puede ser segura, entonces puede que no sea segura, ¿no? Esa interfaz de administración que la hayan programado de forma eh, sin seguridad. Mayor consumo de recursos, obviamente que sí, porque el equipo tiene un pequeño servidor web, si no, no correría una página web. Acciones de gestión no programables, ¿no? No se puede programar, una página web usted no la puede programar, sino lo que le están dando, eso es lo que usted va a implementar. Adicionalmente, algunas de las ventajas se pierden al hacerlas demasiado ricas, por ejemplo, interfaz Java o Ajax versus multidispositivos, ¿no? HTTP estándar, vos lo vas a poder leer, perdón, HTML estándar vas a poderlo leer en cualquier dispositivo, pero si le pones Ajax, ActiveX, Flash o otras cosas, pues ya algunos dispositivos no van a poder funcionar correctamente, ¿no? Entonces no puede pasar eso. Bien, tenemos syslogs o gestión de registros. En inglés, logs se traduce como registro y syslogs serían registros del sistema. Estos registros vienen a ser cosas que pasan en el sistema que se van guardando en el tiempo. Dice, por ejemplo, a las 12:01 el usuario L. Vargas se conectó.
A las 12:05 el usuario P. Pérez cambió tal archivo. A las 12:20 el usuario J. López se salió del sistema. Entonces, todo eso son registros que se van guardando en el sistema de lo que va haciendo. Los dispositivos a gestionar generan registros durante su funcionamiento normal, por cambios de estado, por problemas y alarmas y por auditoría de accesos. El problema siempre va a ser que la memoria y el almacenamiento es limitado. A veces los servidores dejan de funcionar porque los logs, los registros llenan su memoria, llenan su espacio. Entonces hay que borrar, se lo puede backupear, se lo puede sacar copia de seguridad o se lo puede eliminar, ¿no? Dependiendo de la utilidad de esos registros. Entonces, ese es un problema que hay que tener en cuenta cuando se hace gestión de registro. El protocolo utilizado se llama syslogs, es el mecanismo de envío de registros a sistemas remotos. Y acá vemos cómo se va intercambiando. Está definido en el RFC 3164 en el puerto UDP 514 trabaja. Hace una recolección en el servidor central. Tenemos formatos estandarizados, tiene los metadatos del mensaje, fecha, remitente y el tipo de mensaje. Eso es lo que muestra el syslogs, ¿ya? Desarrollado inicialmente para Zenmail en 1980, pero se ha extendido para todo el sistema Unix. Zenmail es un servidor de correo electrónico. Y está extendido a otros equipos de comunicaciones, no solamente a los Linux. Tenemos acá tipos de mensaje. 0, kernel message, 1, user level message, 2, mail system, 3, system daemon, 4, security authorization message, 5, mensaje general internal by syslog de C, line printer subsystem, 7, network news subsystem, 8, UUC subsystem, 9, cloud daemon, 10, security authorization message, el mismo que el 4, 11 FTP Daemon, 12 NTP Subsystem, 13 Log Audit, 14 Log Alert, 15 Row Daemon y 16 Local Use. Estos son los mensajes, pero también estos mensajes tienen niveles. Cada uno de esos mensajes puede representar, según se haya configurado, algo grave o algo no tan grave. Entonces tenemos cuál es su código y su severidad, ¿no? Su nivel. 0 es emergencia, el sistema no está usable. 1 es una alerta, la acción debe ser tomada inmediatamente. 2 es crítico, hay condiciones críticas. 3 hay un error, hay condiciones de error. 4 es warning, ¿no? Hay condiciones de alarma o alerta. 5 es una notificación normal, pero con condiciones significativas. 6 informacional, que es solo mensajes de información. Y 7 debug, mensajes de nivel de debug, ¿no? Entonces son esos los tipos de mensajes y estos son los niveles que tienen esos mensajes, que algunos son más críticos que otros. ¿Qué desventaja tiene syslogs? Si bien hay esos niveles y hay esos mensajes, no está estandarizado el contenido de los mensajes. Es decir, es específico de cada fabricante. Cisco, por ejemplo, te da un mensaje 1 de nivel 1 del tipo 2 y dice My System nomás. MikroTik te dice lo mismo, pero acá puede decir My System, dos puntos, el sistema de correo electrónico tiene problemas de almacenamiento. Entonces no está estandarizado bien el contenido. Esos números sí, pero no el contenido. Fechado de tiempo distinto entre dispositivos, por eso requiere un protocolo de fechado, ¿no? De tiempo como NTP adicional al sistema de gestión, porque si no, puede decir se cayó a las 11 y vos ves en tu reloj y solamente son las 10:55, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también tiene un problema. Syslog requiere desarrollo ad hoc, o sea, instantáneo para tratamiento de registros. Existen herramientas que interpretan algunos formatos y tiene problemas de seguridad, muchos como suplantación, pérdida de mensaje, inundación, ¿no? Como tiene que ser lo más liviano posible Syslog, que es pequeño, pues entonces tiene problemas, ¿no? de seguridad. El RFC 3195 tiene el envío fiable de Syslog, pero obviamente lo hace un poquito más pesado. Bien, y con eso acabaríamos los modelos de Internet. ¿Tiene alguna consultita?